Buenos días, mi nombre es Francisco Ortega y hablaremos un poco acerca de la planificación en el sector público. Bien, antes de conocer el concepto de planificación en el sector público, debemos conocer la definición de la planificación. Según Goodstein, 1998, es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. También, el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que tanto la definición de la situación deseada o de los objetivos y del curso de acción o de los medios más apropiados para alcanzarlos forman parte de una secuencia de decisiones y actos que, realizados de manera sistemática y ordenada, constituyen lo que se denomina como proceso de planificación. Es decir, que la planificación como un proceso identifica la definición de objetivos y metas, la elaboración del diagnóstico del plan, la identificación de las alternativas para el logro de los objetivos, la selección de las alternativas, la expresión numérica mediante el presupuesto y la ejecución y evaluación del plan. Bien, ¿cuál es la ubicación temporal de la planificación? Esta ocurre en todos los momentos. En el pasado, al momento en el que nos hacemos la pregunta de qué deseamos hacer, para qué deseamos hacerlo y cuándo deseamos hacerlo. En el presente, cuando nos preguntamos con qué recursos haremos el plan o llevaremos a cabo el plan, quiénes lo llevarán a cabo y por qué. Y en el futuro, al momento de preguntarnos cómo lo haremos, dónde y cuánto o en qué grado se alcanzarán esos objetivos. ¿Cuáles son los componentes de la planificación? El primero de ellos son los objetivos, que están referidos a la estrategia y expresan los logros que se desean alcanzar una vez ejecutadas las acciones. El segundo de ellos son las metas, que representan la cuantificación del logro que se desea alcanzar en un periodo de tiempo específico. Seguidamente tenemos los indicadores. Estos son los índices o tasas que miden los efectos obtenidos y que permiten determinar el grado de cumplimiento de las metas. En cuarto lugar tenemos el control y evaluación, que son los mecanismos mediante los que se puede comprobar o demostrar el resultado y la veracidad que señalan los indicadores de gestión. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de planificación? Existen tres tipos. El primero de ellos es la estratégica. La planificación estratégica consiste en la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una organización y de la adopción de los cursos de acción, así como de la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento. También tenemos la planificación presupuestaria. Es la formulación de los resultados esperados expresada en términos numéricos. También se le conoce como un programa en cifras. Por último tenemos la planificación operativa, que es el conjunto de metas, procedimientos, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear, entre otros elementos para llevar a cabo un curso de acción dado. Habitualmente la planificación operativa se apoya en la planificación presupuestaria. En la siguiente tabla tenemos algunas características en las que las podemos diferenciar una de la otra mediante el objetivo, ya que en la planificación estratégica este es de largo plazo, más de 5 años, mientras que en la presupuestaria es del corto al mediano plazo, de 1 a 5 años, y la planificación operativa puede ser diaria, semanal o mensual. También tenemos el punto de partida. En la planificación estratégica se realiza el análisis del entorno y de la organización, mientras que en la planificación presupuestaria se basa en la planificación estratégica y en la información interna de la empresa, mientras que por su parte la planificación operativa mide los estándares técnicos o parte de los estándares técnicos. Por su parte, la actividad a controlar en la planificación estratégica tenemos los resultados globales, mientras que en la planificación presupuestaria tenemos las desviaciones presupuestarias derivadas del plan. Y en la planificación operativa tenemos el realizado versus el estándar existente. Respecto al contenido, en la planificación estratégica se busca o se tiene un contenido amplio, general y cualitativo. En la planificación presupuestaria tenemos un contenido específico y cuantitativo en pautas, mientras que en la planificación operativa tenemos un contenido específico y cuantitativo en unidades físicas de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que influyen en la planificación? Estas pueden ser variables externas no controlables, como lo son el microentorno, las cuales involucran proveedores, clientes, competencia, el gobierno, las comunidades, entre otros. Y el macroentorno, entiéndase a estas como el sistema productivo, las instituciones o las creencias y valores de la sociedad.
También pueden ser variables internas controlables, como lo son las variables de gestión, que pueden ser las políticas del propio órgano o ente, y variables estratégicas, como lo es el mercado, el producto, los recursos, pueden ser los procesos administrativos, entre otros. Todas ellas constituyen en las variables externas las oportunidades y las amenazas, y en las variables internas las fortalezas y debilidades, todos ellos para hacer un análisis FODA propio de cada organismo o ente de la administración pública. Otra variable que influye en la elaboración de los planes es la influencia del entorno. Este constituye el punto de partida del proceso de planificación. Además, nos dice la influencia que ésta ejerce en la gestión de una organización, también determina la competitividad del ente, y su estudio permite reducir la incertidumbre e identificar los recursos necesarios para lograr los objetivos organizacionales. Ahora sí, podemos definir qué es la planificación en el sector público. El artículo 299 de la Constitución hace mención a esta al expresar que el Estado promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. De igual manera, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, LOP, nos dice que se entiende por planificación al proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática, en el marco de un sistema orgánico nacional que permita la coordinación, la cooperación, el seguimiento y evaluación de las operaciones planificadas, de conformidad con el proyecto nacional plasmado en la Constitución y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Esto nos lleva a que la planificación es considerada como una alta política de Estado, mediante la cual surge la Ley Orgánica de Planificación en el año 2001, la cual en la actualidad se conforma por la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, así como la conformación del Ministerio del Poder Popular de Planificación. Ahora bien, ¿cuál es el marco legal de la planificación pública en Venezuela? Esta se basa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus reglamentos, en sus leyes orgánicas, en las ordenanzas y en las leyes especiales. Sin embargo, el artículo 166, 182 y 184 definen las instancias estadales, municipales y nacionales de la planificación, como lo son. El artículo 166 nos explica la presencia del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales, el artículo 182 de los Consejos Locales de Planificación Pública y el artículo 185 del Consejo Federal de Gobierno. También el artículo 184 establece los mecanismos de descentralización y transferencia de las atribuciones respecto de la planificación. Bien, ¿cuál es la finalidad de la planificación pública en el Estado? Primero, es establecer un sistema nacional de planificación claramente definido, garantizar la vinculación del plan y de los presupuestos y promover el Estado comunal mediante una planificación participativa. La planificación participativa se considera como la inclusión ciudadana a los consejos comunales, las comunas, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes elaborados. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la planificación pública? Ellos deben tener prospectiva, la cual es la anticipación del futuro a través de los distintos escenarios posibles en el entorno de la organización. Debe ser integral, que englobe varias variables económicas y sociales. Debe tener viabilidad, es decir, que sea posible llegar a cabo el plan. Debe tener continuidad, que el plan sea durable a través de los procesos de transformación. Debe poder medirse, debe incorporar indicadores que permitan evaluar los resultados con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos. Bien, ¿qué son las políticas públicas como marco de la planificación en el sector público? Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar los problemas propios de las comunidades. El artículo 1 de la LOP en su objeto señala
así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un sistema de planificación que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos a través de una justa distribución de la riqueza. Esto nos quiere decir que las políticas públicas son las encargadas de orientar el desarrollo de los planes de las instituciones, con la finalidad de dar una respuesta a las necesidades de la población. Es decir, los planes, al igual que el presupuesto, constituyen una manera metódica y numérica de ejecutar las políticas públicas en el Estado. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la planificación en el sector público? Según el artículo 2, los órganos y entes del poder público e instancias del poder popular, los institutos públicos, las sociedades mercantiles con o sin fines empresariales con al menos 50% de las acciones del Estado, las fundaciones, las asociaciones civiles y demás entes constituidos con fondos públicos. Bien, ¿cuáles son las instancias de coordinación y formulación en la planificación pública? Tenemos instancias nacionales, en las que podemos considerar el Presidente de la República, el Ministerio de Planificación y el Gabinete Ministerial. También tenemos instancias regionales, estadales y municipales, dentro de las que entran los organismos regionales, los gobernadores, los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas, los alcaldes y los consejos locales de planificación pública. Ahora bien, ¿cómo es la planificación en el sector público en Venezuela? Está constituido por planes de largo, mediano y corto plazo. En los planes de largo plazo está expresado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que involucra la planificación en temas sociales, económicos, políticos, territorial e internacional, estableciendo macroobjetivos y macroestrategias en su elaboración. Seguidamente tenemos los planes del mediano plazo. Estos están expresados en el marco plurianual y en la relación de ingresos y egresos institucionales, así como en su sostenibilidad. Estos expresan objetivos y estrategias basados en los macroobjetivos y macroestrategias de los planes de largo plazo o del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Por último, tenemos los planes del corto plazo. Este está expresado en el Plan Operativo Anual y en el presupuesto. Está sustentado además en los programas y proyectos y en los recursos existentes. Estos expresan los microobjetivos, las metas, las microestrategias y las tácticas derivadas de los objetivos y estrategias de los planes del mediano plazo. Ahora bien, ¿cuál es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en Venezuela? Este es el Plan de la Patria 2025, el cual perdura hasta la actualidad y tiene en su haber 5 grandes objetivos históricos. El primero de ellos es defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. El segundo gran objetivo histórico es continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. El tercer gran objetivo histórico es convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico, lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. El cuarto gran objetivo histórico es contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. El quinto gran objetivo histórico es contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Bien, tenemos el sistema de planes. El sistema de planes está considerado como aquel que responderá a un sistema integrado en la planificación pública nacional y que estará compuesto de planes estratégicos y planes operativos que deberán tener una estricta relación entre ellos. Dentro de los planes estratégicos podemos encontrar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, los planes sectoriales del Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo Regional, el Plan de Desarrollo Subregional, el Plan de Desarrollo Estatal, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Comunal de Desarrollo, el Plan Comunitario, los planes estratégicos de los órganos y entes del poder público. Por su parte, dentro de los planes operativos tenemos el
el principal de ellos, que es el Plan Operativo Anual de la Nación. Seguidamente tenemos el Plan Operativo Anual Regional, el Subregional, el Estadal, el Municipal, el Comunal, el Plan Comunitario y el Plan Operativo Anual de los órganos y entes del Poder Público.